Es verdaderamente un honor la invitación que los autores me han hecho para acompañar la presentación de su libro, Transexualidad y Matrimonio y Adopción por Parejas del Mismo Sexo. La invitación es un honor que ustedes me hacen y mi asistencia, como economista que soy, es una temeridad en una mesa con 4 juristas tan connotados. Quisiera comenzar por aprovechar la valiosa oportunidad de ser escuchado en este recinto para hacer un reconocimiento, y quiero empezar por ahí, por un reconocimiento a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la sentencia alcanzada en los casos que la obra relata. Cuando hace poco menos de un año fue resuelta de manera definitiva la acción de inconstitucionalidad 2-2012, yo como promotor de la iniciativa que causó la inconstitucionalidad, señalé ante los medios que ese día la Suprema Corte de Justicia se había honrado a sí misma, a la República y a la Constitución. Hoy quiero repetirlo, quiero ratificarlo, pero diciéndolo de frente y de manera personal, mi más amplio reconocimiento por esa sentencia. Muchas gracias. Estoy convencido de que el libro que nos presenta el ministro presidente Silva Mesa y el ministro Valls Hernández es, al día de hoy, la más avanzada obra judicial en la materia a nivel internacional. Amén de que esto es resultado de la capacidad, de la profundidad y del compromiso demostrado por las ministras y los ministros durante el debate y construcción de la sentencia, y de manera particular por los autores en la redacción del libro que da cuenta de ella, también lo es porque abrevia, sin ambajes, en la evolución legislativa y judicial que ha habido en el tema durante los últimos años. En ese sentido, me parece que estamos ante una obra que recopila lo que ha venido ocurriendo en el mundo en materia del reconocimiento y de la ampliación de este tipo de derechos en los últimos 10 años, que es cuando realmente se da una revolución en la materia, y al conjuntarlo con el extraordinario trabajo que se hizo en el debate y la sentencia, de verdad creo que este libro es la obra más actualizada y más completa en materia judicial, desde luego, en la materia, y estoy seguro de que va a ser un referente histórico en materia de trato igualitario, tanto en México como en el mundo. En ese sentido también quiero reconocer la visión de los autores, y aquí abono a lo que decía ya la doctora Bonifaz, no solo en dimensionar la magnitud del caso que estuvo en sus manos en el pleno de la Corte, sino la importancia de documentar, como lo señalaba ya el ministro presidente, de documentar este caso, de hacer un libro que, si bien desde luego es técnico, es un libro que me parece es muy asequible, es muy accesible para quien tiene el interés de estudiar cómo y con base en qué se tomó una determinación que en su momento parecía muy lejana, parecía muy distante, y como ya dijo también Leti, nos ha hecho parte a todos de una revolución. Me parece, desde luego, que tomando en cuenta la composición de juristas en la mesa, y me decía Leti ayer que platicábamos de la presentación de hoy, no le vas a vender chiles a Hermes. Entonces creo que la mejor aportación que puedo hacer desde este espacio, al que me han honrado con invitarme, es comentar un poco cómo se vivió y cómo fuimos llevando esto desde el espacio legislativo, desde el espacio de donde arranca la iniciativa, desde donde se promovió, y como diputado tuve el privilegio de promover. En ese sentido, quiero decir, y señalaba hace un momento Leticia, el tema de cómo fue tratado el tema en los medios. Pues decir, a mí nunca me gustaron términos como matrimonio homosexual, matrimonio gay, que era de lo que más eran los encabezados, matrimonios gays, matrimonios homosexuales, invariablemente. No es que tenga nada de malo la utilización del lenguaje, lo que pasa es que ciertamente no es preciso. Yo creo que precisamente gracias a las reformas y a la sentencia, no existe el matrimonio homosexual, no existe el matrimonio gay, existe el matrimonio. Existe el matrimonio en un ámbito, en un ánimo, en una democracia, en la que el sexo, la orientación sexual, las preferencias sexuales, no tienen por qué generar ninguna diferencia
en la ley ni ante la ley. Justamente, y esta es una de las paradojas que existen en estos temas, son reformas. Esta es una reforma que fue claramente impulsada, que se debe en la mayor medida a los movimientos de la sociedad civil organizada que tiene años impulsándola y que se ha agrupado en torno a una identidad específica, en este caso la identidad LGBTTI, ¿no? Y en torno a esa identidad han impulsado una reforma que ¿qué hace? Eliminar toda referencia a las identidades de la ley. Esa es la lucha que me parece ahí en el trasfondo, y es la lucha que se está dando, y que me parece además que con toda claridad la sentencia y la forma en la que se discutió viene a ratificar y viene a dejar claro. Desde el ámbito legislativo, la verdad es que tuvimos presente en todo momento que desde que estábamos redactando las reformas, que la presentación de una acción de inconstitucionalidad en contra de ellas no era una posibilidad, era una certeza. Es decir, estábamos claros y convencidos de que era un tema que íbamos a resolver en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pero que iba a concluir, y además, hoy lo digo, afortunadamente, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No teníamos ninguna duda. Incluso había una discusión estratégica de si esta reforma, que era claramente demandada, en su momento llegaron a ser alrededor de 400 organizaciones las que respaldaban la reforma, y no solo organizaciones vinculadas con la diversidad sexual, sino organizaciones vinculadas con prácticamente todos los temas de la República, con los temas que tenían que ver con rendición de cuentas, con transparencia, con derechos humanos, con gobernanza, en fin, todas esas y muchas de esas organizaciones acompañaron y respaldaron esta reforma. La iniciativa fue en consecuencia redactada con esta previsión en mente. Desde luego, en la parte estratégica el tema era relativamente claro. Si queremos avanzar una reforma de esta naturaleza, consideramos que dado el marco, dada la arquitectura institucional mexicana, nos conviene que nazca, que emane de la vía legislativa y no de la judicial. En ese caso, los opositores, que ya sabemos que existen, estarán de entrada en una situación de desventaja para aprobar cualquier posibilidad de inconstitucionalidad. Sin embargo, la verdad es que el resultado, independientemente de que estuviéramos preparados, independientemente de que hubiéramos redactado convencionalmente, la verdad es que el resultado fue a todas luces de una consolidación y de un fortalecimiento del espíritu original de la iniciativa, y a la fecha me parece claramente la mejor y mayor documentación del tema es la que ha emanado de esa sentencia, del debate de las sentencias, y hoy afortunadamente del libro que nos presenta. Creo que sí, creo que el debate de la Corte y sus fundamentos, que están nítidamente presentados en el libro, generaron un espacio de consolidación fundamental del espíritu de la iniciativa, como una pieza más, porque como bien dijo Leti, todavía falta mucho, en la construcción de un Estado democrático en que el respeto a los derechos humanos, el trato igualitario y la no discriminación se constituyan como un eje fundamental del contrato social, situación que hoy difícilmente está presente si revisamos los operadores jurídicos generales del país. Si la sola sentencia en sí misma la sola sentencia y el engrose de la misma son de suyo de enorme riqueza, más lo es conocer el trasfondo del pensamiento judicial de dos ministros, uno de ellos además el ponente original, el ministro Valls, que en todo momento, y debo decir junto con la ministra Sánchez Cordero aquí presente, sostuvieron no solo la plena constitucionalidad de las reformas, sino el enfoque de derechos fundamentales de las mismas, que es un tema muy importante. Al final, quienes pudieron presenciar el debate y quienes lean el libro recordarán que hubo 8 votos, al final se convirtieron en 9, la ministra Luna Ramos no pudo estar en la sesión en donde estuvo la votación original, sin embargo después agregó su voto, pero hubo en esa sesión 8 votos a favor de la constitucionalidad, pero con razones distintas.
hubo 4 votos por derechos fundamentales, con el enfoque de derechos fundamentales que planteó el ministro Valls desde su proyecto, más 2 votos por garantías institucionales, si mal no recuerdo, y 2 votos por libre configuración legislativa. Desde luego, estas diferencias, que me parece además son naturales en cualquier democracia y en un sistema judicial de la naturaleza del nuestro, generaron que, ratificada la constitucionalidad, no quedaran, digamos, los 8 votos en materia de derechos fundamentales. Pero quiero rescatar ese espíritu de los derechos fundamentales, porque me parece que es el espíritu que había en el fondo de la reforma, independientemente de que desde luego es absolutamente válido que cada uno de los ministros y ministros haya argumentado en las distintas vías para emitir su voto a favor o en contra, que también aquí al entonces ministro presidente y al ministro Aguirre, bueno, me parece que las posturas en contra también en democracia son muy útiles para construir un debate sólido, un debate que aborde todas las aristas posibles, que al final son las mismas que estamos o que vemos en la sociedad. La sentencia relatada en la obra ratificó de manera contundente que la Constitución de la República, y esto me parece un tema muy importante, ha provisto a la legisladora de herramientas amplias y suficientes para hacer en los operadores jurídicos, en este caso Código Civil para el Distrito Federal, reformas tendientes a dotar de exigibilidad real a derechos tales como la no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad. Aquí debo de ser íntimamente vinculado con el derecho a la libre expresión. Este es un argumento que me parece fue muy audazmente desarrollado por la defensa que hizo la Asamblea con el equipo que trabajó el CIDE, ¿no? Vincular de pronto esto con el tema de libre expresión me parece que fue una audacia que además creo que el ministro ponente y el resto de los ministros reconocieron y se vio reflejada con los temas de libre desarrollo de la personalidad y la libertad para decidir el número y espaciamiento de los hijos. Son derechos que están ahí, que están en la Constitución, pero que si no los operativizamos, pues en realidad su exigibilidad es prácticamente nula, de tal suerte que al haberlo hecho una reforma y haberlo ratificado con la claridad que lo hizo la Corte, nos deja y le deja a todo el país, a la Ciudad de México para otros temas y al resto del país para ver en dónde está esa vara que dice la Constitución está aquí, los derechos reconocidos por la Constitución están aquí, pero tus operadores jurídicos están muy por debajo. Me parece que en ese sentido es verdaderamente relevante la fuerza que le da la sentencia.